Salomón y ver el rostro del Rey. Nosotros hemos venido para estar un momento, Padre Celestial, como dijo el Señor un día, he aquí más que Salomón en este lugar. Padre querido que estás en los cielos, concédenos también tu palabra, que hace bien a nuestra vida, entre tanto que estamos sobre la faz de la tierra. Concede libertad, Padre Celestial, para hablar tu palabra, aquel a quien tu Santo Espíritu lo utiliza para transmitir tu palabra al corazón de tu pueblo, esa palabra viva, eficaz, querido Padre, esa palabra buena que edifica, querido Dios, para honra y gloria de tu nombre. Y también nos postraremos delante de ti para colocarnos un momento hasta el trono de tu gracia. Concédanos tu bendición y disfrutar un momento el estar en tu presencia en esta hora, y bendices también, deseamos que tú bendigas a aquellos que también se unen y se reúnan en diferentes partes de la tierra con el mismo pensamiento, querido Padre. En esta hora, soberano Señor, de nosotros los reunidos aquí, recibe nuestras gracias, nuestras alabanzas que te elevamos, y contéstanos en bendición lo que te estamos suplicando, porque todo lo hacemos en el glorioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 150.
El Santo Evangelio según Mateo vamos a leer. Mateo en el capítulo 18. El verso que vamos a leer es el 20 y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermanos y hermanas, que nos hemos acercado a la presencia del Señor para escuchar una de sus palabras. Nosotros venimos esta noche para alabar y bendecir su nombre. Algunos traen acciones de gracias porque la mano de Dios se ha manifestado en la vida. Otros traen necesidades porque están pasando momentos difíciles en su vida. Pero todos estamos en este lugar, como un día dijo Cornelio a Pedro, para oír lo que Dios te ha mandado. La presencia de Jesús en medio de nosotros es real, es verdadera. No es una imaginación de hombre, es una promesa que el Señor hizo cuando estaba en la tierra. Y esa promesa nosotros la creemos. Y porque la creemos nos hemos acercado a este lugar, porque Él es el centro de nuestra adoración, fíjese. El Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo habló en boca del salmista y dijo: anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. ¡Qué maravilloso! Cuando usted y yo empezamos a cantar y esa alabanza sale del alma, del sentimiento, de lo más profundo de nuestro corazón, sube a la presencia de Dios como el sacrificio que hacían los israelitas por la mañana y por la tarde. Así va ese sacrificio de alabanzas, y el Señor también canta con nosotros al Padre, porque Él le da honra, Él le da gloria al Padre. Pero lo maravilloso es que cuando nosotros venimos a este santo lugar, tal vez nuestros ojos corporales no ven ese personaje bendito, pero lo sentimos nosotros en nuestro corazón, hermano. Y cuando usted y yo sentimos la presencia del Señor en nuestra vida, hermanos, esa presencia maravillosa del Señor en nuestra vida aleja nuestras penas, nuestras aflicciones. Por esa razón nosotros venimos en busca del Señor esta noche, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Hermanos, y cuando usted y yo empezamos a saborear la palabra, qué maravilloso, hermanos, esa palabra viva,
esta palabra eficaz que transforma, que escudriña, fíjese, lo más profundo de nuestros corazones y conoce la intención de cada corazón, porque esta palabra, hermanos, cuando el Señor la manda, redarguye nuestras conciencias, nos hace conciencia a nosotros, porque la palabra es poderosa y más cortante que toda espada de dos filos, y aunque el corazón se haya endurecido a través del pecado, hermanos, la palabra del Señor hace conciencia a través del Espíritu Santo. Algunas veces cuando el Espíritu Santo está ministrando nuestras vidas a través del vaso que el Señor usa, nosotros sentimos en nuestro corazón que nuestra vida está al descubierto delante de Él. Eso es lo que hace la presencia de Dios en medio de nosotros. Algunos hombres lo experimentaron en sus propias vidas. No es lo mismo, hermanos, que nos cuenten cómo han experimentado ellos la gloria de Dios en sus vidas. No es lo mismo cuando usted y yo nos acercamos a la presencia del Señor para experimentar su poder, hermanos. Esto es lo maravilloso. Cuando usted y yo nos acercamos a la presencia del Señor, anhelando sentir su presencia, anhelando que el Señor hable a nuestros corazones a través de su palabra, hermanos, esa bendición está en la presencia del Señor. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo el Señor, ahí estoy en medio de ellos. El libro de los Salmos, en el número 23, el versículo es el 1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aquí tenemos nosotros a un varón de Dios que él conoció a su Señor. Él experimentó el poder de Dios en su vida. Por esa razón, hermanos, cuando el salmista, guiado por el Espíritu Santo, ahora él escribe estas palabras, él reconoce en su corazón, en su mente, y su espíritu se regocijaba en el Señor. Por esa razón él pudo decir con toda confianza, el Señor es mi pastor. ¡Qué maravilloso, hermanos! Cuando usted y yo ponemos nuestra mirada en el Señor, cuando usted y yo depositamos nuestra confianza en el Señor, hermanos, es una bendición tan grande, porque usted y yo empezamos ahora a experimentar el poder del Señor en nuestra vida. No hay miedo, no hay duda, no hay desconfianza, no. Porque la presencia del Señor, hermanos, echa fuera cuánta duda, cuánta desconfianza, cuánto miedo que el enemigo procura inculcar en la vida del creyente. Pero cuando usted y yo, hermano, hermana, empezamos ahora a acercarnos al Señor como en esta noche, venimos nosotros en busca de la presencia de ese pastor de los pastores. ¡Qué maravilloso! Es verdad, hermanos, en la iglesia el Espíritu Santo o el Señor ha repartido dones a los hombres, y dentro de ellos están los evangelistas,
están los maestros y están los pastores, pero todos estos dones, hermanos, son para la edificación de la iglesia, de tal manera que cada uno es usado en su lugar para poder hablar al corazón de la iglesia, al corazón del pueblo de Dios. Hay pastores, hay maestros y hay evangelistas, pero tenemos un pastor, que este pastor, hermanos, es sobre todas las cosas. Él es el único que puede ayudarnos en los momentos difíciles de nuestra vida. Él es el único que puede guiar nuestras mentes, nuestros corazones, para poder tomar decisiones agradables delante de Dios. De lo contrario, el Señor dijo un día: sin mí nada podéis hacer. Este hombre, este varón de Dios, era el hijo de Isaí, que desde muy tierno, desde una temprana edad, su padre, qué maravilloso cuando hay niños en los hogares de los cristianos, empiezan a absorber esa bendición del Evangelio. ¡Qué maravilloso! Es una gran bendición, hermanos, cuando alguien viene instruido desde niño, como lo fue Timoteo. Desde niño su mamá lo empezó a encaminar en los caminos del Señor, y se empezó a manifestar en la vida de este joven una fe no fingida, una fe genuina, una fe original, y la operación de esa fe original en este joven eran sus obras. ¡Qué maravilloso! Por eso el apóstol San Pablo, que lo terminó de encaminar, él le decía: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los creyentes. Veníamos escuchando un poco de esto, hermanos, el ser ejemplo de un creyente o ser ejemplo de los creyentes. No se trata cuánto voy a hablar o cuánto voy a decir, no, hermanos, sino para ser ejemplo se trata de cuánto voy a obedecer la palabra del Señor en mi vida, porque ahí está el secreto, hermanos, de cuánta palabra va a haber almacenado en nuestro corazón para poderlo poner en el terreno de la práctica, en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, en el momento de la lucha. No vamos a titubear, no vamos a desconfiar, porque nuestro corazón está lleno de la buena palabra, hermanos, y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. En Él no hay engaño, en Él no hay mentira. Gracias a Dios por estos hombres que se acercaron a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificaron sus corazones de mala conciencia y lavaron sus cuerpos con agua pura, que es la palabra bendita del Señor. David creció y su papá lo asignó para cuidar sus ovejas. En medio de las ovejas, David aprendió a amar a Dios, hermanos. Eso es una de las bendiciones grandes que el creyente aprende: a amar a su Señor, hermanos. Un día el Señor Jesucristo le dijo a los suyos: si me amáis, dijo el Señor, guardad mis mandamientos. Si ustedes me aman, no solamente oigan mi palabra, no sean oidores olvidadizos, porque esa palabra, hermanos, que hoy usted está escuchando,
tal vez en este momento usted no la necesita, hermano. Tal vez está en un momento de prosperidad, tal vez está en un momento que está pasando el creyente, que se siente fuerte, está confiado. Gloria a Dios, hermanos, por eso. Pero va a llegar el momento en que estas palabras del Señor las va a ocupar. David estaba en medio de las ovejas. Él mismo da testimonio de su conducta en medio de las ovejas. Tal vez nadie lo estaba viendo cómo era el comportamiento de David en medio de las ovejas, pero su corazón, hermanos, ese corazón de David era conforme al corazón de Dios. Por esa razón, cuando el Señor elige a David, Él mismo da testimonio en Hechos de los Apóstoles. Él dice: ahora he escogido un varón que es conforme a mi corazón, y Él va a hacer todo lo que yo quiera. Qué maravilloso, hermanos. Y el corazón de David primero estaba en sus ovejas. En primer libro de Samuel, su capítulo 17, el verso 34, él da testimonio delante de Saúl y le dice: tu siervo era pastor de las ovejas, y cuando venía un león, cuando venía un oso, dice este hombre en su testimonio, yo salía tras él y arrebataba esa oveja de su mano. Hermanos, porque el corazón de David estaba con sus ovejas. Y cuando el corazón, hermanos, cuando el corazón, en nuestro corazón hay amor, nos compadecemos nosotros de alguien que está sufriendo, de alguien que está padeciendo. David dice: era un oso o era un león, yo salía tras él. Su propia vida lo ponía para salvar a aquella oveja que se descuidaba y se la quería llevar el león, se lo quería llevar el oso. Salía David tras él, hermanos. Nos ponemos a pensar que cuando David salía detrás de esta bestia, hermanos, ya no era el mismo David natural, ya no. Era investido de poder desde lo alto. El Espíritu Santo lo fortalecía, hermanos, y por esa razón, hermanos, como él era lleno del Espíritu Santo, no tenía miedo, no tenía desconfianza, porque sabía él que la mano de Dios lo iba a librar. ¡Qué maravilloso! Por eso ahora él con toda confianza dice: el Señor es mi pastor, porque él conocía su aspecto. Él sabía lo que había hecho con su rebaño. Ahora el Señor lo saca de ese rebaño de ovejas y lo coloca para poder estar en medio del pueblo de Dios. Ese corazón de David, hermanos, era un corazón lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia. Gracias a Dios, hermanos, cuando usted y yo empezamos a conocer al Señor. Yo sé que en medio de nosotros quizás hay hermanos recién convertidos, hay hermanas recién bautizadas que empiezan a caminar en el camino del Señor, que van a empezar a experimentar ahora el poder del Señor en su vida. Ya no van a oír nada más lo que los demás les han contado, porque ahora ustedes empiezan a acercarse al Señor para experimentar su poder, sus maravillas en la vida de ustedes, hermanos. Y hay tres cosas muy importantes en la vida del creyente. No las vamos a descuidar, hermanos.
3 cosas maravillosas hay que tenemos que hacer en nuestra vida. La primera es orar. Un creyente que ora como lo estamos en esta noche, un creyente que tiene ferviente oración, viene la tentación y no entra en la tentación. Así dijo el Señor, velad y orad, dijo el Señor, para que no entréis en tentación. Primer punto, un punto muy importante en la vida del creyente. Cuando el creyente empieza a dejar de orar, hermanos, cuando la cristiana empieza a dejar de orar, empieza ahora el creyente a debilitarse, empieza a bajar el deseo en su corazón, porque cuando nos acercamos a la presencia del Señor en oración, hermanos, nos estamos acercando a esa fuente de poder, nos estamos acercando a ese ser maravilloso que tiene el poder para darnos fuerzas en el momento de nuestra debilidad. Si no dejamos de orar, un punto importante en nuestra vida. Otro punto importante en nuestra vida es la perseverancia en este lugar. Parece que nada más viniéramos a este lugar, hermanos, pero en este lugar el Señor habla a nuestros corazones. En este lugar el Señor trae una palabra a nuestro corazón, hermanos. Cuando usted y yo venimos a este lugar, hermanos, venimos y abrimos nuestro corazón a Él para poder comer esta palabra maravillosa que es como el pasto verde. Cuando David sacaba a su rebaño y lo llevaba por pastos verdes para que esas ovejas fueran a comer, así el Señor nos pastorea, hermanos, pero tenemos que acercarnos a su presencia en este lugar, hermanos. Ese es el segundo punto en la vida del creyente. El creyente que persevera es un creyente que viene a escuchar, que viene a comer de este alimento sólido, hermanos. Es cierto, hoy están las redes sociales y también se puede escuchar ahí, pero no es lo mismo, hermanos, porque en este lugar está la presencia del Señor y en su presencia hay plenitud de gozo, hermanos. Yo no sé si usted no se goza en la presencia del Señor, hermana. Yo no sé si usted no se regocija en la presencia del Señor, pero un día María dijo: engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, dijo María. Hermanos, cuando nosotros nos acordamos de dónde nos ha sacado el Señor, cuando nosotros nos acordamos cuánta maldad hicimos en nuestra vida pasada, hermanos, empieza a despertar en nuestro corazón gratitud, hermanos, y con gratitud nosotros nos acercamos a la presencia del Señor. No venimos a la fuerza, hermanos, no venimos nosotros forzados o porque nos obligan, no, hermanos. La perseverancia en este lugar es una responsabilidad de cada creyente, hermanos, porque en este lugar el Señor nos alimenta a través de su palabra. Segundo punto para el creyente. Y el tercer punto es leer la palabra del Señor. Tres cosas muy importantes. Si usted y yo, hermanos, lo practicamos, si usted y yo lo llevamos al terreno de la práctica, hermanos, vamos a ser creyentes fortalecidos.
Vamos a ser creyentes vigorosos, vamos a ser creyentes que no vamos a tener temor como David, hermanos. David era un hombre de oración. David, allá en medio de las ovejas, doblaba sus rodillas para implorar el favor del Señor, y la respuesta para él era, hermanos, que sus manos eran fortalecidos para la guerra. No tenía miedo, no tenía temor, y no lo podían hacer retroceder a él por nada, hermanos. Cuando se presenta delante de Saúl, le dice Saúl: no vas a poder pelear. Hermanos, ver estas palabras de Saúl para desalentar el corazón de David es triste. Le dice Saúl: no vas a poder, porque él es un guerrero desde su juventud. Es cierto, hermanos, nuestro enemigo es un guerrero desde su juventud. Él tiene poder, hermanos. Él tiene poder, pero el poder de nuestro enemigo está controlado por el poder del Señor, hermanos. Hay momentos quizás en nuestra vida que nosotros ya no sentimos fuerzas, hermanos, para continuar adelante, pero nos acordamos de lo que hicieron los héroes de la fe, hermanos. El escritor a los Hebreos, en su capítulo 11, ahí describe el Espíritu Santo. Ahí están los hombres, héroes de la fe. Estos hombres no es de que eran poderosos en batallas, no, hermanos. Estos hombres salieron confiando en el poder del Señor, y dice la palabra que en la batalla se hicieron poderosos, sacaron fuerzas de debilidad, hermanos, porque estos hombres estaban confiados en el Señor. Estos hombres tenían su confianza en el Señor, y por cuanto tenían su confianza en Dios, hermanos, Dios nunca los desamparó. Nunca fueron avergonzados porque confiaron en el Señor. Qué maravilloso, hermanos, cuando usted y yo aprendemos a confiar en Dios como lo hizo David. Ahora David sale al campo de batalla, hermanos. Este hombre, un joven inexperto para la guerra, pero había aprendido a pelear las batallas del Señor. Qué maravilloso, hermanos. Cuando usted y yo estamos dispuestos a pelear las batallas del Señor, jamás, hermanos, jamás el Señor nos va a desamparar, jamás nos va a dejar solos. Pero tiene que haber una buena disposición en el corazón. El Santo Evangelio según San Juan. Jehová es mi pastor, dijo David, y nada me faltará. El Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, el versículo es el 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Este es el carácter, hermanos, de nuestro pastor. Ese pastor a quien nosotros servimos. Ese pastor que nos saca para poder ir a comer pastos verdes, para poder beber aguas de reposo, para poder disfrutar de las bendiciones del Señor, hermanos. Yo soy, dice el Señor, yo soy el buen pastor. Qué maravilloso, hermanos, cuando usted y yo empezamos a conocer a ese pastor de los pastores, a ese pastor que un día nos amó y por amor a nosotros se entregó.
para que usted y yo, hermanos, tuviésemos un lugar entre los santificados en luz. A ese pastor, hermanos, nosotros hemos venido a buscar en esta noche. A ese pastor nosotros le servimos, y cuando usted y yo, hermanos, empezamos a conocer la característica de este pastor, hermanos, no importa, hermanos, lo que pase a nuestra derecha o a nuestra izquierda, no importa, porque nuestra mirada, hermanos, va a estar puesta en el Señor, como dijo el escritor a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús. Hermanos, cuando usted y yo levantamos nuestra mirada para mirar a ese pastor de los pastores, en ese pastor, hermanos, usted no va a encontrar defecto. En ese pastor, hermanas, usted no va a encontrar reproche, no. En ese pastor encontramos un corazón lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia, hermanos. Y aunque usted y yo le hemos fallado a Él, hermanos, cuando nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado, hermanos, el mismo salmista David dijo: al corazón contrito y humillado, Señor, tú no lo vas a rechazar. Qué maravilloso, hermanos. Ese es el pastor a quien nosotros servimos. Ese es el pastor de los pastores. Por eso leíamos el primer texto donde el Señor dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Qué maravilloso, hermanos. Y cuando nosotros ponemos en práctica esas 3 cualidades que explicábamos, vamos a ser creyentes fortalecidos, vamos a ser creyentes que no vamos a tener temor, hermanos, para retroceder en ningún momento, hermanos. El escritor a los Hebreos en su capítulo 10 dice: mas el justo por la fe vivirá, dijo el Espíritu Santo, guió al apóstol en el capítulo 10, creo que es verso 33 o 34, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no va a agradar a mi alma. Hermanos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que permanecemos firmes, como dice la alabanza, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Hermanos amados, cuando nosotros aprendemos a amar al Señor, Él nos cuida, y podemos decir nosotros, como un día dijo David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En esta noche damos gracias al Señor por su santa palabra, que Él nos la ha hecho oír, y que Él la bendiga en cada corazón.